el caso Curi, en el reportaje de Carlos Paredes. En algunas horas, para un sector de la ciudadanía, se había convertido casi en un enemigo público. Después que se mostró el video que puso al descubierto al congresista Alberto Curi Bumachar, recibiendo un fajo de dólares de manos del controvertido asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, se desató una tormenta política de tal magnitud que obligó al presidente Fujimori a ofrecer un sorpresivo mensaje a la nación la noche de ayer sábado. En la evaluación de la coyuntura he tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional y en segundo lugar de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Se acaba así el tercer gobierno del ingeniero Fujimori, en medio de un escándalo que comprometió a la mayoría oficialista del Congreso de la República y una vez más al Servicio de Inteligencia Nacional, un organismo que en los últimos años se erigió como el soporte real del régimen. Aunque el clima de polarización política se inició casi con el segundo gobierno de Alberto Fujimori, en 1995, el enfrentamiento político entre mayoría y oposición se agudizó en las últimas elecciones generales. Por eso vengo a decir esta noche que es parte de la decisión de un gobierno de Perú. En la primera vuelta del 9 de abril, la alianza oficialista Perú 2000 solo logró 52 de las 120 curules del Congreso. Sin embargo, en medio de denuncias de fraude y corrupción, 18 parlamentarios electos renunciaron a los grupos de oposición que los llevaron al Congreso. En los periódicos se ve insultos a las personas que se han cambiado por una u otra razón, inventos de cobrar, que han cobrado. Yo no sé si han cobrado o no, pero yo pierdo plata yendo al Congreso y lo sabe muy bien. ¿Usted se reunió o no se reunió con el señor Vladimiro Montesinos? Mire, hay algo que no entiendo. Utilicemos la lógica. Si, por decir, alguien hubiese sabido, como el caso del doctor, supiera de que yo me hubiese reunido con Montesinos, ¿por qué él no lo dijo entonces más antes? Le están regalando el puesto en el Congreso. Ah, regalando, o sea que nadie votó por mí. ¿Dónde están los 50.000 votos que he conseguido? No, yo no soy un hombre que he ido a mendigar votos, ni a suplicar, ni ser un tránsfuga. Solo unos cuantos dijeron que permanecerían como independientes, pero casi todos se pasaron al oficialismo, dándole a este una cómoda mayoría de por lo menos 70 congresistas. Estos parlamentarios, llamados tránsfugas, hicieron que el grupo del gobierno controle absolutamente la mesa directiva y todas las comisiones ordinarias del Poder Legislativo. Lista número 1. Lista número 1. Se ha degradado la política y entonces la mayoría oficialista, que de ninguna manera iba a obtener una mayoría absoluta, que de alguna manera le fue útil para gobernar el país durante 10 años, no utiliza aquellos recursos que en otros países lo hacen aquellos partidos que quieren liderar el país. Es decir, establecer pactos y alianzas con otras agrupaciones afines para construir una mayoría. Si no, acá se trataba de utilizar recursos vedados y trabajar sobre aquellos congresistas que por una serie de motivos y razones tenían problemas ya sea con la justicia, con sus empresas o con problemas personales.
Les pido que por favor me respeten, no voy a hacer ninguna declaración sobre el tema. Pero fotos sí. Bueno, ya la toman. No, me refiero como después. Pero la estrella del equipo de los tránsfugas resultó siendo Alberto Curi Bumachar, el neófito político que en 1998 intentó sin éxito ser el alcalde del distrito de Magdalena, el mismo que después, presentado por su hermano Alex, pretendió ser candidato al Congreso en la lista de Avancemos, pero no pasó la calificación previa. Pero Beto Curi, sin desanimarse, siguió intentando en otras tiendas políticas, hasta que llegó al partido de Alejandro Toledo, el candidato presidencial que en ese entonces era considerado por las encuestas como insignificante. En la lista parlamentaria de Perú Posible le dieron el número 25. No interesa en estos momentos la política, porque el hambre no tiene color, no tiene raza, no tiene credo. Una vez en la lista electoral, Alberto Curi necesitaba la asesoría de una agencia de publicidad y también por gestión de su hermano Alex Curi. Interandina, la empresa de Oscar Dufour, se encargó de su campaña proselitista, una campaña que por lo menos le habría representado un gasto de $80.000. En la primera vuelta electoral, Beto Curi, con 36.213 votos preferenciales, ocupó el 10º puesto dentro de los 29 candidatos de Perú Posible que llegaron al Congreso. Pero, ¿qué diferencias ideológicas o programáticas hicieron que Alberto Curi cambiara rápidamente de tienda política? Hoy se sabe que el 5 de mayo de este año, el virtual congresista sostuvo una reunión que al parecer lo convenció. Lo que hoy se conoce como un hecho irrefutable, antes solo fueron sospechas y presunciones que hicieron que el ex candidato presidencial Alejandro Toledo denunciara públicamente a Alberto Curi, quien fue elegido en la lista de Perú Posible y unas semanas después se pasó a Perú 2000. Hay congresistas que aprovechan la buena fe de los movimientos y la voluntad de la gente que votó bajo cierta propuesta política y que venden su conciencia y su convicción por un plato de lentejas. Es una acusación muy grave, ¿no? Usted está diciendo, por ejemplo, que Alberto Curi ha vendido o venderá su voto de mañana por un plato de lentejas. Bueno, $160.000 no creo que es un plato de lentejas, pero de todas maneras yo no lo haría. Hay congresistas que aprovechan la buena fe de los movimientos y la voluntad de la gente que votó bajo cierta propuesta política y que venden su conciencia y su convicción por un plato de lentejas. Es una acusación muy grave, ¿no? Usted está diciendo, por ejemplo, que Alberto Curi ha vendido o venderá su voto de mañana por un plato de lentejas. Bueno, $160.000 no creo que es un plato de lentejas, pero de todas maneras yo no lo haría. Unos minutos más tarde, un ofendido Alberto Curi Bumachar cogió el teléfono y respondió. Yo en realidad lo invito a él a que pruebe esa falsedad, y eso demuestra una vez más que su boca
y la ligereza de lo que habla lo está llevando a donde está en estos momentos. Yo creo que es importante que las personas seamos responsables y hacer una confirmación de a esa magnitud es muy grave. A mí me deja la posibilidad de denunciarlo penalmente por difamación. Entonces, un juez provisional abrió instrucción contra Toledo porque no pudo mostrar las pruebas de lo que en los corrillos parlamentarios era un secreto a voces: el pago de miles de dólares por cambiarse de camiseta política. Pero cuando nadie se lo esperaba, apareció Fernando Olivera y su video. Los más de 2.500 videos que obran en el Servicio de Inteligencia Nacional como registro de la historia de la corrupción, de la infamia, del chantaje, del delito, de los miles de millones que le han sacado a nuestro pueblo, que hoy se muere de hambre por estos delincuentes sinvergüenzas. En el video, de más de 50 minutos de duración, se observa a Curi Bumachar conversando con el asesor presidencial después de una breve antesala donde participaron otros dos conocidos personajes. Uno de ellos era el publicista y corredor de autos, Oscar Dufour. Después, cuando el asesor y el tránsfuga se quedan a solas, este último firma y estampa su huella digital en un documento que fue corregido hasta en 2 oportunidades. Después, se produjo este revelador diálogo. Dufour, el presidente de la agencia de publicidad interandina, porque, dice Curi, con el dinero que le iba a prestar su amigo Montesinos, él tenía que honrar, ahí mismo, una deuda contraída con Interandina en su campaña electoral. Acá tenemos lo que fue, digamos, la copia del aviso en el periódico que salió en varios diarios del país. Resumen de inversión. Expreso, Comercio, República, 12.309 soles. Yo creo que es... Pero esta revelación no solo cuestiona la manera como financió su campaña electoral el congresista Alberto Curi, sino que también ha comprometido a su hermano Alex, el actual alcalde del Callao, aludido en la conversación del ya famoso video. Pero además, la situación del alcalde Chalaco se ha visto aún más comprometida después que se hicieran públicas estas dos facturas, mediante las cuales la agencia de publicidad interandina trasladó a las arcas de la Municipalidad Provincial del Callao
parte del costo de la campaña propagandística del hermano del alcalde. En ambas facturas, la número 0032102 y la 0032103, se detalla claramente que se trata de trabajos de diseño y producción de avisos publicitarios para la campaña de Beto Curi, por un monto total que supera los $2.000 americanos. A esta denuncia, el alcalde del Callao respondió ayer en una conferencia de prensa, donde no admitió preguntas de los periodistas. Cuando la Agencia Interandina de Publicidad emite por equivocación 2 facturas a nombre de la Municipalidad Provincial del Callao, haciendo referencia a la campaña del señor Luis Alberto Curi, ni siquiera fueron recepcionadas por la municipalidad, porque la Municipalidad Provincial del Callao no es caja chica de ningún candidato y de ninguna agrupación política. Sin embargo, según documentos emitidos por la misma agencia de publicidad, las facturas sí fueron aceptadas por la Municipalidad del Callao y además declaradas a la SUNAT por parte de Interandina. Pero 3 meses después, sorpresivamente, se anularon las facturas y se vieron obligados a emitir 2 notas de crédito, copias de las cuales remitieron a la propia municipalidad. Es por ello que voy a solicitar licencia en mi condición de alcalde de la provincia constitucional del Callao. No para limpiar... Al igual que el asesor Montesinos, en la mañana del viernes último el alcalde Chalaco, a través de una carta que hizo pública, se puso a disposición del Ministerio Público para que lo investiguen. El CACE demuestra un caso de corrupción gravísimo que compromete al más alto asesor de inteligencia y al brazo derecho del ingeniero Alberto Fujimori, que se... De la tarde del jueves, los peruanos se preguntaban cuándo se pronunciaría el presidente Alberto Fujimori. El sábado, Monseñor Juan Luis Cipriani, en su programa semanal a través de radioprogramas del Perú, dio a conocer un pronunciamiento donde aportaba algunas luces de lo que sucedería horas después. Se ha destapado ese enorme poder tutelar que asfixia, que penetra la intimidad de las personas, que tiene una enorme eficacia, pero que no tiene una dimensión ética y una dimensión moral que le dé una legitimidad. No podemos ser ciegos en todo lugar. Mientras pedidos como este se multiplicaban, fuentes confiables informaron a Panorama que el asesor Montesinos, junto a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, convocaron a los congresistas oficialistas a una reunión de emergencia en el Círculo Militar. Allí, después de analizar la crisis provocada por el famoso video, el asesor habría salido fortalecido en desmedro del tránsfuga Alberto Curi. Sin embargo, minutos después, el presidente Alberto Fujimori habría llamado por teléfono al controvertido ex capitán Vladimiro Montesinos para pedirle su renuncia por segunda vez. Ante la negativa de este, el jefe del Estado convocó de urgencia a su gabinete y a los altos mandos militares a una reunión en Palacio de Gobierno pasadas las 9 de la noche. Y una vez reunidos, los invitó a ver televisión minutos antes de que empiece este mensaje a la nación. Confío en que el pueblo sabrá con madurez continuar el camino del progreso. En ese camino también estaré yo, hasta siempre identificado con el pueblo. Muchas gracias. Buenas noches.